Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Más claro con números, el espacio donde lo invisible toma forma y donde cada número te revela una parte de ti. Aquí no hablamos de supersticiones, hablamos de señales, de ciclos, del alma. Porque cuando aprendes a leer tu historia desde los números, descubres que nada fue al azar y que todo, sí, todo tiene sentido. Lo que antes te confundía, ahora empieza a tener un patrón, empieza a tomar sentido, porque solo ahora, entendiendo el poder oculto de los números, lo ves todo más claro. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que muchas personas viven, pero que pocas se atreven a mirar en profundidad. Los números que se repiten en todas partes, en el reloj, en una matrícula, en una fecha clave, en el microondas. ¿Qué pasa cuando el mismo número aparece una y otra vez en diferentes momentos de tu vida? ¿Es causalidad? ¿Es casualidad? ¿O es tu alma tratando de decirte algo? ¿Te ha pasado que ves el mismo número una y otra vez y de repente pasa algo muy importante? La primera vez siempre nos suele pasar que decimos, qué coincidencia. La segunda vez decimos, qué raro, ¿no? Es el mismo número. Y la tercera ya nos empezamos a inquietar. Porque la verdad es que no puede ser casualidad que ese número aparezca justo cuando algo importante te pasa y que siempre sea el mismo número, ¿no? La misma cifra numérica. ¿Y si es una señal? ¿No te has preguntado eso? Bueno, hoy te voy a contar la historia de alguien muy especial, una historia que involucra la muerte de alguien que fue como un padre para ella, el nacimiento de su hija, una enfermedad, una separación, un accidente que cambió su cuerpo y una ayuda que llegó como milagro. Y todo conectado por un mismo número, el 23. Pero eso no es todo, porque últimamente otro número le empezó a aparecer, el 5. Un número que nunca le había gustado, un número que estaba cargado de dolor desde su infancia y ligado a ese padre que nunca tuvo o que estuvo ausente. Y sin embargo, últimamente empieza el 5 a aparecer en todas partes, mientras el 23 ya no le aparece tanto. Entonces, obviamente, se hizo una pregunta que probablemente tú también te hubieras hecho. ¿Qué significa que este número se repita tanto en mi vida? ¿Qué significa que el 23 se repita? ¿Y qué significa que se repita el 5 o que el 23 desaparezca y vuelva al 5? En este episodio no solo vamos a explorar qué significa la repetición de los números, sino que lo vamos a hacer a través de una historia, esa historia, la historia de esta chica que nos ha compartido como práctica. Y también voy a ayudarles a todos ustedes a entender el lenguaje secreto de los números, a descubrir esos mensajes ocultos en las fechas claves donde vemos que esos números se repiten y a interpretar el verdadero significado espiritual y emocional de esa repetición de esos números que aparecen tanto y que realmente parecieran que nos están hablando. Si alguna vez sentiste que algo o alguien te estaba guiando a través de los números, quédate aquí, en este capítulo, porque este episodio va a ayudarte a escuchar con otras orejas y a mirar las señales con otros ojos, para que así puedas descubrir qué parte de tu alma está pidiendo atención. Y este episodio lo vamos a llevar desde la historia personal de una de las chicas cercanas al grupo de WhatsApp de numerología, a la que le pasa algo curioso.
que en realidad es más común de lo que muchos creemos. Y es que durante años el número 23 ha estado apareciendo en su vida una y otra vez, en los momentos más importantes de su vida. El 23 de marzo, un 23 de marzo, su tío, que era como su padre, falleció. Y desde entonces, el 23 se ha convertido en una señal para ella, desde el duelo a una memoria viva. Y se lo tatuó en su piel. De hecho, le pidió al alma de su tío que cada vez que necesitara guía, que se lo mandara, porque en aquel entonces ella no era muy espiritual y no estaba haciendo ningún trabajo ni creía en nada espiritual. Entonces dijo, si esto funciona o esto existe, simplemente mándame una señal con el 23. Y funcionó. El 23 comenzó a aparecer en decisiones importantes en su vida, en, en un accidente que tuvo, también en sus nuevos comienzos, incluso en ayudas milagrosas. Pero de repente algo cambió y aunque el 23 sigue apareciendo, le ha estado apareciendo otro número que ha tomado mucha fuerza, el 5. Y no es un 5 cualquiera, sino que el 5 resulta ser un número que nunca le ha gustado porque le ha traído recuerdos dolorosos de su infancia. Incluso ella lo rechazaba. Pero ahora, de repente, lo está viendo por todas partes. Hasta se ha dado cuenta que está relacionada con la fecha de nacimiento de su hija y con otras fechas o otros momentos importantes en su vida. Y entonces, por eso el otro día recibí un mensajito por WhatsApp con una pregunta que probablemente justamente la has hecho en algún otro momento con otro número, ¿no? Pero literalmente me decía, Miriam, ¿por qué el 23 se me repite tanto? ¿Y por qué se me repite en fechas muy importantes, claves de mi vida? Y lo veo por todas partes, lo veo en el reloj, lo veo en el carro. Y bueno, me he dado cuenta que el 23 es 2 más 3, que es 5, porque se reduce. Y últimamente estoy viendo el 5 más que el 23 por todas partes. De hecho, mientras te estoy escribiendo, estoy viendo el 5 en el carro que va delante del carro en el que estoy. Y así fue eh, como me llegó esa consulta. Entonces he querido como que investigar y compartir con ustedes porque seguramente lo que le responda a ella le va a servir a todas las demás. Bueno, hay muchas explicaciones, ¿no? Obviamente, em, por ejemplo, desde la psicología, esto tiene un nombre, apofenia, que realmente es la capacidad que tenemos todos de ver patrones, ¿no? Incluso donde no los hay, el cerebro intenta siempre crear patrones, es algo muy natural, porque eso nos ayuda a entender el mundo. De hecho, nos ayuda como a sentir que hay un orden y a protegernos del caos externo que, que percibimos. Em, pero estamos hablando, o sea, cuando vemos que se nos repiten esos números, estamos hablando de esos momentos en los que esa repetición va más allá de simplemente un patrón mental, porque realmente coincide con emociones profundas, ¿no? Y además, esa coincidencia o sincronicidad se da con decisiones vitales, con momentos importantes, claves en nuestra vida que pueden estar relacionados con pérdidas, con nacimientos, con cambios profundos. Entonces realmente ya no parece una casualidad mental de un patrón que analizamos y que identificamos, ¿no? Sino que realmente a todos cuando nos pasa eh, nos parece una conversación, un susurro, una presencia de algo más que está ahí, que nos recuerda algo, pero esa pregunta que nos hacemos todos, ¿con quién realmente estamos hablando, no? O sea, ¿quién nos manda las señales? ¿Es el universo? ¿Es algún ancestro? ¿Es tu propia alma? Bueno, uh, realmente respuestas no tenemos ninguna certeza. Yo solo te voy a invitar a que tú mismo te vayas haciendo las preguntas y te las vayas respondiendo. Pero bueno,
igual que nosotros nos hacemos esas preguntas, hay muchas otras culturas antiguas que también se cuestionaban todo esto, ¿no? Desde Asia, América, África, Europa, los números anteriormente no eran simplemente herramientas matemáticas, sino que eran puente entre planos. Eran como mensajes y mensajeros del destino. O sea, muchas veces los números traían mensajes, los consideraban como un envoltorio energético y traen mensajes importantes. Entonces, cuando un sueño se repetía, o sea, cuando un número se repetía en un sueño, eh, en un momento clave, en un momento de crisis, se interpretaba siempre como un mensaje espiritual, como una advertencia, pero siempre como una bendición, porque se veía como una señal de que los dioses, los antepasados o los ancestros estaban presentes, que era el universo diciendo algo sin usar palabras. Y bueno, pues a raíz de todo eso, también la numerología en sus diferentes, digamos, vertientes o escuelas ha estado estudiando diferentes mensajes ocultos que nos traen los números y entre ellos la repetición de estos, ¿no? Eh, Sabemos que cada número tiene una frecuencia emocional y espiritual específica, pero a veces eso varía cuando ese número se repite constantemente. Y también varía si su repetición es en fechas, en visiones, en objetos cotidianos. Y según el caso y según cuándo y cómo, pues su vibración se puede intensificar también dependiendo de la relación que tiene con el mapa numerológico de esa persona que lo está viendo, ¿no? Es como si esa energía estuviera gritándonos desde lo más profundo de nuestro alma, ¿no? Atiende esto, mira esto, siente esto, aprende esto, cuidado con esto. No es lo mismo en la numerología, se identifica que no es lo mismo ver un número suelto, cualquiera, en un momento específico, clave, aunque te resuene mucho, que uno que insiste. Un número que parece que se instala en nuestra vida eh, y que constantemente nos está buscando. Entonces, en la numerología tántrica, el estudio siempre va mucho más allá, ¿no? Para la numerología tántrica, pues ya lo saben, lo he repetido algunas veces, los números no explican quién eres simplemente, sino que te muestran el mapa evolutivo espiritual. Entonces, cuando un número se repite muchas veces, ya sea en fechas específicas o en el entorno o en tu cuerpo emocional, ese número se dice que está activo en tu campo áurico, es decir, que está activo o que está activando cierta energía de tu campo áurico, de tu alrededor. Y eso lo que nos está diciendo, si lo traducimos al lenguaje del día a día, es que ese número que tú estás viendo, que está formando parte de tu campo áurico en ese momento específico, y que se repite, que te está creando esa vibración, es la lección que tienes que atender ahora y que es lo que tú estás integrando y que tienes que seguir trabajando para seguir integrando en este momento de tu vida. Entonces, si lo ves en una fecha importante, si ese número se repite en una fecha importante, pues te está marcando un portal. Si lo ves en un objeto cotidiano, eh, pues te puede estar marcando el reflejo de tu vibración interna, ¿no? Más adelante vamos a ver un poco más en detalle qué significa cuando lo ves en ciertos momentos y qué significa o qué diferencia hay entre cada uno de la vibración energética de cada número, ¿no? Pero también, ¿qué pasa si un número deja de aparecer y es reemplazado por otro? Como por ejemplo pasó con el 23 que dio paso al 5. Bueno, en cada caso habría que analizarlo porque no hay respuestas
completas, es exactas para todo, pero en este caso, por ejemplo, el 23 dio paso al 5. Realmente, en este caso, no hay un cambio de número. No desaparece un número y aparece otro, sino que se transforma, porque el 2 más 3 es 5, así que realmente el 23 no se fue, solo que evolucionó. Pasó de ser la señal del consuelo, que tiene el 23 es un número de consuelo impregnado por el 2 y el 3, con una presencia del más allá, de hecho es un número que tiene esa connotación, y pasó a ser una energía viva, una energía corporal, mundana, desafiante, porque el 5 es el número del cuerpo, del mundo, de lo terrenal, y representa el movimiento. El 5 representa romper patrones. Entonces pasó de esa energía celestial, del acompañamiento del alma de su tío, que acompañaba a esta persona, a transformarse en una energía de movimiento, energía terrenal, eh, donde se busca la transformación. De hecho, el ver el 23 durante mucho tiempo eh, para esta persona significó que estaba bajo una guía espiritual muy clara, ¿no? Su tío, que era como su padre, murió en 23, y para ella no fue el día de la muerte de él, sino que fue el último día que lo disfrutó, que pudo estar con él. Entonces ella se tatuó el 23, amó ese número, eh, y fue una señal de un alma acompañante, ¿no? De que estaba recibiendo ayuda invisible. Es una especie de firma energética que le estaba diciendo a esa chica: no estás sola, confía. Que puede pasar con otros números, con otras personas, ¿no? Em, Ahora, cuando esta señal se transforma en 5 porque el 23 deja de aparecer y empieza a aparecer el 5, el mensaje cambia. Si nos damos cuenta, o sea, ya no aparece el 23 porque ya lo acompañó, o aparece menos, ¿no? Y que te aparezca el 5 te está diciendo: ya te acompañé. O sea, yo ya estuve contigo por mucho tiempo, por 19 años. Ahora te toca a ti moverte, te toca romper, te toca cambiar. ¿Y cómo? Confiando en ti. Entonces, ver un número de forma obsesiva y constante obviamente puede indicar que tu alma está atravesando una lección profunda que no se puede evitar, ¿no? Y es importante que se viva bien en el cuerpo, las emociones, y que se respire y que se entienda el tiempo en el momento presente que se ve ese número y ese mensaje. Bueno, y se pueden estar preguntando también: ¿importa más el número o dónde se vea? La verdad es que todo importa por igual, ¿no? Desde la numerología tántrica y simbólica, ¿no? El contexto importa mucho, no solo el contexto físico, sino también el contexto espiritual y el momento de vida de la persona, también con las personas que la rodean. Porque la numerología tántrica, que es la que a mí me gusta y la que más uso, todos somos como hilos que tejemos una misma tela, podríamos decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el número que se repite lo ves en el reloj, como puede ser las 5:55, o las 2:23, o las 2:32, ¿no? Entonces, el reloj nos representa el momento presente. Cuando un número aparece allí, tu alma te está diciendo: detente, mira lo que estás pensando justo ahora. Y desde ahí, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Qué transformación? Es una llamada de atención, un mensaje que te dice: esto que estás sintiendo en este momento, que es bla, 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 importa y es clave para tu evolución. Ahora, si por ejemplo lo ves el número en una matrícula de un coche, ¿no? O de un carro. Los autos simbolizan movimiento, decisiones,
la dirección de nuestra vida, la dirección hacia donde vamos. Ese número puede estar hablándote en ese momento sobre hacia dónde te estás dirigiendo en la vida. Te puede estar afirmando tu rumbo o, dependiendo cómo tú lo sientas en ese momento, puede estar invitándote a ajustar tu camino. Si tú sentís que lo ves en un momento, en un carro y te estás yendo por donde no tienes que ir físicamente en ese momento, pues te está invitando a reajustar tu vida y a decirte, no, por aquí no es, te has equivocado de calle, ¿no? Muchas veces lo espiritual usa el lenguaje simbólico físico porque es lo que más entendemos. Otro caso que suele pasar, por ejemplo, si lo ves en las casas o apartamentos o las calles y de repente te llama la atención, ¿no? Muchas veces vemos números y ya está. Pero hay veces números que no encontramos y de repente los vemos y algo nos choca, algo nos mueve. O simplemente los números que de verdad nos mueven, ¿no? Entonces, aquí el número tiene que ver con tu base emocional, con tus raíces, tu familia o tu estabilidad. O por ejemplo, de repente te das cuenta, te paras y analizas que toda tu vida has estado en casas que han tenido el mismo número que se te repite, ¿no? Puede estar marcando un lugar en ese momento de sanación o transformación que ocurre desde el hogar, desde lo más íntimo. También puede indicar un lugar donde una parte importante de tu historia está por escribirse, porque la casa, el hogar es una parte muy íntima de uno, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el número que se repite lo vemos en las pantallas, en la televisión, en los electrodomésticos? Estos objetos normalmente representan la transmisión de energía. Tenemos las ondas, la vibración, ¿no? La comunicación y programación mental. Ver un número aquí puede estar diciéndote fácilmente, cambia el canal mental en el que estás sintonizando. No es por donde vas, no ese es el canal en el que deberías de estar. Y también tal vez estás recibiendo una información energética que aún no comprendes, pero solo el hecho de verlo o sea, hay muchas veces que vemos los números y sabemos que nos están diciendo algo, pero no lo entendemos, ¿no? Bueno, pues no te preocupes, solo el hecho de recibir la información, aunque no la comprendas, ya está actuando en ti, ¿ok? Y bueno, si lo vemos, por ejemplo, en fechas importantes o en fechas que decimos, es que estas fechas han sido claves en mi vida y me han marcado, eh, como ha sido el caso de la chica que nos compartió su caso, pues esto es algo más profundo. Estos suelen ser que los números se convierten, bueno, cuando siempre vemos esos números que se repiten en fechas, verlos en fechas siempre nos da la indicación de que se convierten en portales energéticos. O sea, esas fechas repetidas que vemos, o sea, esos números repetidos que vemos en fechas, son portales energéticos. Entonces, cuando un número aparece en una fecha de nacimiento, de muerte, en una de cambio importante de casa, de un accidente clave o de un milagro específico de algo que te pasó, que dices tú es que esto fue un milagro, ¿no? Eh, Está dejando una firma invisible que la verdad influye en tu evolución. Es como que fueras pasando por portales específicos en tu vida que te van haciendo como que des casi esos saltos cuánticos que decimos, ¿no? Casi porque no son exactamente saltos cuánticos, son portales energéticos, ¿no? Y esos días que se quedan marcados, que le llamamos firma invisible, energética, se quedan como en el universo, se queda marcado como un sello, ¿no? Es como que te dijera el universo, aquí empieza algo, aquí se cierra algo, aquí se transforma algo. Pero claro, lo bueno es entenderlo, ¿no? Obviamente la muerte es, aquí se cierra algo, pero la muerte también es renacimiento, ¿no? El nacimiento de la hija es empezar algo, pero también es transformación, porque anteriormente venía con la energía masculina y ahora es femenina. Entonces, es bonito ir analizando todos esos puntos por punto y viendo en qué forma y de qué forma vienen, ¿no? Y otros me han dicho, me han llegado a decir, bueno, y si lo veo en los tickets, ¿no? A mí cada vez que voy y recibo un ticket de la caja, resulta que siempre me gasto exactamente termino en 50, ¿no? Por ejemplo, o termino en 30, en 20, en 10. Bueno,
También los números de vuelo, a veces resulta que siempre viaja uno en el mismo número de vuelo. O en algún número que le dan para un ticket electrónico o algo. Bueno, pues ese número te está hablando realmente de lo cotidiano, del día a día, ¿no? De lo que hacemos, eh, pues lo más mundano que hay. Y nos está diciendo como que la vida está en todo, incluso en lo que te parece sin sentido, sigue habiendo un sentido espiritual. Así que no tenemos que subestimar esos momentos y a veces lo más pequeño puede también traernos un mensaje importante clave para nuestra humanidad que nos puede dar también y dejar todo, dar un mensaje muy claro, ¿no? Y bueno, claro, hemos visto que influye mucho el lugar donde vemos los números, pero obviamente el número que veamos en ese momento también influye, porque cada número tiene su frecuencia propia, o sea, no es lo mismo ver un uno que se me repita todo el rato a ver un 5 o a ver un 7 que un 9, ¿no? Cada número tiene su energía específica y, y ver ese número específico y no ver otro te habla de lo que esa energía específica que lleva ese número está activando o estás trabajando en tu vida en ese momento. Entonces, cuando un número se repite una y otra vez en tu vida, es importante, obviamente, ver dónde aparece, ver qué sientes, pero también saber qué energía representa ese número. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si voy a hacer un repaso rápido del 1 al 9. Si vemos el 1, nos habla de inicios, de decisiones. O sea, la energía del 1 siempre habla de inicios, de decisiones, de liderazgo personal. Entonces, si siempre se nos repite el número 1, un mensaje práctico que nos puede dar es inicia, decide, toma decisiones, vamos, ¿no? Y la emoción activada que deberíamos de trabajar en ese momento es la individualidad, el poder personal, el empoderamiento, ¿vale? Cuando en este caso lo que se nos repite es el número 2 como tal representa emociones, vínculos, dualidades, energía femenina. Eh, entonces, el mensaje práctico que nos puede estar dando en ese momento es muy generalista lo que estoy dando ahora, ¿vale? En cada momento habría que analizarlo bien, pero en ese momento nos puede estar diciendo el 2, escucha, conéctate más con tus sentimientos, tu energía femenina, la sensibilidad. Entonces, la emoción que se debería activar en ese momento es la sensibilidad, los vínculos, la pareja, la negociación, la comunicación. Luego, si vemos el 3 es energía de creatividad, de autoexpresión. Le decimos que el 3 es el eterno Peter Pan, la energía de la felicidad, del juego, de los almas, del alma de niño que tenemos, de nuestro niño interior. Entonces, si vemos un número 3 que se nos repite, el mensaje práctico es expresa, crea, diviértete, disfruta la vida, cree en lo mágico. Y la emoción que deberíamos de activar en ese momento, que deberíamos trabajar, es la alegría, el alma de la, o sea, trabajar con juegos de niños, trabajar nuestro alma de interior, de niño interior, jugar, pintar, crear, bailar, cantar. Si vemos el número 4, que el número 4 es un número que pide estructura, orden y paciencia, es un número del hogar, de la estructura, de la raíz, pues el mensaje práctico básico es estructúrate más, enfócate, asiéntate, enraiza, ¿no? Y la emoción que deberíamos de activar es la seguridad, el orden, la perseverancia, la estructura, con el 5, por ejemplo, como es en el caso de esta chica, el 5 es un número que representa el cambio, la libertad, el movimiento, romper viejos patrones, la transformación. Entonces, cuando lo ves, normalmente el mensaje práctico es cambia, suelta, transforma. Y la emoción que suele activar para trabajarse es libérate de esos sentimientos, libertad, dentro del caos busca la paz dentro del caos en esa transformación, sé valiente a aceptar el cambio. El 6 nos habla siempre del amor, es un número que representa la familia, la armonía, la responsabilidad afectiva. Entonces, cuando lo vemos muy repetido, nos está diciendo cuida, ama, eh,
enfócate en tu familia, ¿no? Y la emoción que deberíamos de activar es la del amor, la del hogar, la de la sensibilidad familiar, la de la responsabilidad. El 7, por ejemplo, es un número que busca introspección, sentido, guía espiritual, desarrollo espiritual. Cuando lo vemos muy repetido, nos quiere dar el mensaje práctico de que tenemos que buscar más dentro de nosotros, que debemos hacer un trabajo de introspección, ¿no? Entonces debemos de activar eso, la introspección, la fe, la guía interna, esa llama, la llamatrina que tenemos dentro. El 8 es un número que representa el poder, que activa el poder, es un número mágico, le decimos también, es el número que representa el karma, la abundancia, el propósito. Em, y cuando lo vemos, el mensaje práctico es actúa con poder. Ya no puedes seguir así, con poder y honestidad. Entonces, la emoción que debemos de activar es la abundancia, tenemos el liderazgo, también trabajar el tema del karma y todo desde la honestidad y la purificación, trabajando la sanación. Y el 9 es un número que como es el cierre de los números básicos, digamos, es un número que representa el cierre de ciclos, la liberación, la sanación, no a nivel, digamos, de a, física, sino a, nivel de sanación de humanidad, eh, de servir al colectivo. Cuando lo vemos repetido, el mensaje práctico es suelta, confía y sana. Eres parte de algo más grande y la evolución es conjunta. En ese momento debemos activar emociones de cierre, ¿no? O sea, es una emoción de soltar, de perdonar, de dejar ir, de compasión y de cerrar para dar espacio a algo más. Entonces, eso digamos que es una guía muy básica eh, de lo que nos pueden decir los números, dependiendo de dónde estén, dependiendo del contexto, todo cambia, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que venimos explorando de este episodio, los números más importantes que ya ves son el 5 y el 23, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es el 5, porque el 2 más 3 da 5. Y como habíamos dicho, el 5, en este caso le está diciendo todo el rato, cambia, suelta el control, atrévete a ser libre y evoluciona, transforma, ¿no? Entonces, el 5 también activa la tensión entre el miedo y el caos y la necesidad de renacer eh, constantemente, pero en el cambio. Así que cuando yo les invito a todos a que cuando veamos un número repetirse, busquemos su vibración. Yo les puedo dejar la tablita por aquí abajo, se las comparto por el chat. Eh, y para no encerrarse en un significado fijo, también párate y siente, respira, conversa contigo mismo para ver exactamente qué es lo que tú sientes que te está diciendo el número, ¿no? Y bueno, ahora ya hemos visto qué significado básico tienen cada uno de los números, qué te puede indicar según el lugar donde los ves, que todo puede cambiar también según lo que tú sientas y cómo te sientas en ese momento. Pero cómo responder, entonces, tengo toda la parte teórica, tengo toda la, digamos, todo lo técnico, pero ahora, en mi día a día, ¿cómo puedo responder a un número que se me repite constantemente? Bueno, pues si ya sabes lo que significa el número, detente, te voy a dar unos pasos, te lo voy a dar por pasos si quieres. Uno, detente, respira, observa tu emoción, qué estás pensando justo en ese momento, cuando lo estás viendo. Hazte estas preguntas básicas. ¿Qué sientes en ese momento? Pero soy bien honesto, ¿no? O sea, no qué es lo que tú quieres sentir para entonces decirte qué es lo que te viene a decir el número. No, tienes que ser bien honesto, tienes que ser una conversación muy honesta. Y sobre todo, respira y hazte presente, porque la mayoría de veces los números vienen para hacernos presentes. Es una señal como para llamarte la atención y decirte, hey, aquí, ahora, pon atención, ¿no? Va. Dos, ya te has parado, ya estás respirando, ya te estás preguntando, ¿no? Entonces ahora hazte otra pregunta más. ¿Qué me está pidiendo este número? En este momento, ¿qué está pasando y qué es lo que me está pidiendo este número o esta señal? Si no lo sabes en ese momento, no importa. Lo ideal sería pararte a escribirlo para luego tomarte el tiempo, ¿no? Pero bueno, si podés, si es un número 5, por ejemplo, o un 9, dependiendo del contexto, un 9 te pide también, un 5 te pide soltar al nivel físico, soltar para cambiar. El 5 te pide cambios.
¿vale? Un 9 te pide soltar para cerrar ciclos. O sea, es diferente la connotación, muy fuerte. El 5 es suelta para cambiar, el 5 es cambio, es rapidez, es como, no te metas a la derecha, métete a la izquierda. El 9 es, bueno, ya te sacaste el carnet de conducir de carro, ahora toca moto, por ejemplo, ¿no? O sea, suelta, pero cierra ciclo grande y vamos a otra cosa. Un 4, por ejemplo, te está pidiendo que ordenes tus prioridades. Pero yo te quiero ser todavía más práctica, no intelectualices demasiado el que me está pidiendo este número. Normalmente, realmente, siento que todos tenemos la intuición y que si nos paramos a escucharnos con el cuerpo, con nuestro corazón, con nuestra mente, incluso muchas veces sentimos fácilmente con el alma que es realmente lo que nos está diciendo ese número. De hecho, varias de las veces que me han dicho, y yo veo mucho el 5 o el 23. De hecho, esta chica me lo estaba contando y conforme yo le iba haciendo preguntas, ella misma se iba respondiendo. O sea, realmente tenemos las respuestas dentro de nosotros. Y luego, si ves que se repite mucho y te apetece, eres una persona de hacer rituales o pues se puede hacer uno, ¿no? Eh, por ejemplo, nuestra chica le pidió a su tío que le mandara el 23 como señal. Esto es un tipo de ritual que activa un vínculo espiritual real, ¿no? Tú también puedes activar el tuyo. Si tú de repente sientes que hay un número con el que te relacionas mucho, o puedes pedirle al universo o a alguien cercano que te mande una señal cada vez que algo, ¿no? Le pones una intención y observa cómo responde a partir de ahí la vida. Ya verás cómo seguramente te vas a sorprender y muchas cosas van a pasar, ¿no? Y luego yo siempre recomiendo llevar un diario de números y emociones. Si bien no físico, pues en el teléfono, ábrete un chat contigo mismo en el WhatsApp, por ejemplo, que es lo más fácil, y te vas mandando audios. Anotas el número, cuándo lo ves, cómo te sentías en ese momento y qué crees que te está diciendo. Luego lo puedes volver a escuchar y ya verás que al cabo de unas semanas vas a poder incluso ver un patrón. Puede ser que se te repita a la misma hora, puede ser que se te repita en ciertos momentos que sentías ciertas cosas. Y cuando tú ya ves ese patrón, eso se vuelve un mapa simbólico personal de tu vida. Y estoy segura 100% que te va a dar mucha información. Y bueno, como último lo puedes conectar, como último no, eso de hecho uno puede hacer esos ejercicios y te da mucha información, pero si te quedas ahí vas a perder mucha información. ¿Por qué? Porque lo ideal es conectarlo con tus fechas claves. O sea, ¿qué tiene que ver ese 5 con con tu misión de vida? ¿Qué tiene que ver ese 5 con tu número de alma? ¿No? Por ejemplo, eh, ¿qué tiene que ver ese 5 que está en una fecha de muerte del tío de la chica con que da un 7 con la misión de vida 7 de la chica? O sea, si empezamos, después de tener esa lista de números, empezamos a hacer conexiones con las fechas claves nuestras y las de nuestra gente más cercana de alrededor, seguramente lo que estás viendo no es un número cualquiera. Seguramente es tu alma, es tu mapa, son, es diciéndote un fragmento de tu historia que quiere salir a la luz, ¿no? Es un guía silencioso que seguramente te acompaña y te va dando guías, te va dando eh, pistas. O una parte de ti simplemente que ya está lista para avanzar y te está diciendo por aquí es o por aquí no es, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar quien haga este ejercicio, cómo le va y si necesitan apoyo con cualquier cosa, pues ahí estoy, ¿no? Ahora, entonces podríamos, porque hay algunos que me preguntan, ¿y es malo que vea muchos números? ¿Es bueno que vea muchos números? Pues mira, la verdad es que es muy positivo, obviamente, darse cuenta de un número repetido, porque eso es una señal que ves, quiere decir que estás abierto a ver esas señales y que esas señales están conectando contigo, con tu intuición, que tu conciencia está abierta, que estás empezando a leer el lenguaje de tu alma y que no solo ves el mundo físico exterior y ya está. Pero si no los ves, tampoco pasa nada. Yo tengo que ser bien honesta. Yo no soy una persona que yo vea números muy repetidamente. Sí que he visto en casos específicos que me han llamado mucho la atención, números específicos que digo, wow, ¿no? Pero no soy una persona que suelo ver números fácilmente y eso que me gustan los números y los analizo en todas partes.
Tampoco significa que estés desconectado o menos espiritual. Simplemente algunas personas reciben señales a través de sensaciones, otras a través de sueños, otras a través de frases, animales, canciones, personas. Y bueno, la numerología tampoco es la única forma en la que el alma te habla, ¿no? Pero si a partir de este capítulo los números empiezan a aparecer o siempre han estado ahí, vale la pena que te detengas y que los escuches, ¿no? Bueno, entonces hemos estado comentando un poco este caso real que tenemos de una compañera con el número 5, el 23. Y la verdad es que me gustaría hacer como un pequeño resumen de toda la historia para que vieran qué significa que un número aparezca durante toda la historia de tu vida. Y cuando te pones a analizarlo, te das cuenta que algunos de los números no solo aparecen en tu historia de vida, sino que a veces son parte de toda una historia familiar o de un linaje. Por ejemplo, en la historia de esta mujer, el número 5 aparece en varios niveles. Su tío, que fue como su padre, tenía el 23 como número de alma. Él nació en 23 del 3. Su padre, con quien no tuvo buena relación, de hecho estuvo ausente en toda su niñez y vida, nació en mayo. No era el número de alma del padre, pero era el de personalidad, en mes 5. No 23, pero en puro 5. Y su hija, que no es no es hombre, que es mujer, nació en un día 5, pero ya en número de alma también. Es decir, el número 5 está presente en el hombre que la crió, el hombre que, bueno, primero en el hombre que la abandonó, digamos, después en el hombre que la crió y vuelve en su vida eh, en la hija que ella trajo al mundo. Entonces, es un patrón perfecto de herida por el abandono, presencia porque la crió y la recogió, y transformación, porque su hija viene en un momento diferente de su vida, la transforma como madre y además en energía, o sea, en género femenino. Entonces, lo que para ella es ver 555, te das cuenta que va mucho más allá. Este caso en concreto es un caso muy, muy profundo y con portales energéticos, con portales, digamos, energéticos, porque ese 5 se repite en fechas. Pero además casi todos los días 23 de cada mes le ocurre algo significativo. El 23 de abril tuvo un accidente que cambió su vida y su cuerpo para siempre. El 23 de febrero se reencuentra con su mejor amiga, que para ella no es un reencuentro, porque hay gente que se reencuentra y ya, no, ese reencuentro le marcó. Después, años después, el 23 de abril también fue su juicio sobre discapacidad. Eh, y luego, 19 años después, eh, que, que es un 1 más 9, que es 10, que es comienzos nuevos, le ofrecen una casa justo en el momento que más lo necesitaba porque ella andaba cobrando exactamente 500 euros, 500. Entonces no tenía suficiente, pero alguien se le acerca y a partir de ahí le cambia la vida y está muy feliz. Entonces, bueno, y cuando justo me está escribiendo a mí sobre, mira, ¿qué será que veo el 23 y el 5 y no sé qué? Ve un 5 en la matrícula del coche que está delante de ella, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice todo eso? Bueno, pues que para ella el 5, en este caso en concreto, o sea, yo les voy a hacer lectura de este caso solo para que vean un poco qué significa ponerlo en la práctica, que el 5 se activó como una herencia energética del linaje, pero que también como un mensaje de la vida que le empuja hacia adelante. Y que como ella antes no le gustaba el 5, ¿vale? Y ahora le pregunto, ¿y ahora? Pues ahora, o sea, no tiene ese rechazo que tenía antes. Ahora el 5, el 23 se transforma, y el 5 se transforma y ahora le guía. Para ella el 5 no es solo un número de cambio, es realmente la huella de su historia transformándose a través de ella. Entonces, como vemos, cuando juntas el lugar donde aparecen, el número que se repite, estás viendo un código, estás viendo una coordenada simbólica y no es azar. Realmente, como hemos visto en este caso, es mensaje del alma. Y muchas veces ese número no es una respuesta como tal, pero es una invitación a despertar o una señal
como una brújula, ¿no? En el mapa. Y porque cuando hay un número que se repite en tu vida es porque realmente tu historia ya está lista para avanzar. Entonces, como vemos, los números nos pueden dar mucha información, se pueden comunicar mucho con nosotros y tienen muchos mensajes ocultos que pueden ayudarnos en nuestra vida. Obviamente no nos vamos a volver locos analizando todos los números de todas las fechas, de todo lo que nos va pasando, pero sí esos claves que nos hacen como que, uy, nos paran, ¿no? Ah, nos pueden hacer entendernos a nosotras mismas y clarificarnos muchas cosas, ¿no? Pero antes necesitan saber también cuáles son sus números personales, porque como ya digo, viendo todo eso no te dice tanto como si ya sabes, por ejemplo, cuál es tu número de misión, cuál es tu número de alma. Entonces, si tu número de misión se repite, si tu número de alma se repite, quiere decir, te da un mensaje diferente. Saber el número que ves, el impacto que tiene en nuestra vida, lo podemos saber a través de ver la relación que tiene ese número con nuestro número de misión de vida, por ejemplo. Entonces, bueno, el número de misión de vida es la suma de todos los números de nuestra fecha, es decir, en el caso de esta chica, que fue el 6 de julio de 1992, sería 0 más 6, 0 más 7, 1 más 9 más 9 más 2, que nos da 34, que es 3 más 4, 7, ¿vale? El 7, en su básica expresión de la misión de vida, es el número de quienes vinieron a buscarle sentido a la vida desde lo espiritual, a sanar desde el silencio, a, a guiar desde lo invisible, a elevar a los demás desde lo más interior, desde el alma, ¿no? Y si esta chica viera por todas partes el número 7 de su misión de vida, pues no sería casualidad tampoco. En este caso no es, ¿vale? Es otro número. Pero bueno, luego ese número se relaciona con otro y resulta que la fecha en la que murió su tío es 7. Entonces, es como si el alma, cuando uno ve el número de misión de vida de uno repetido en muchas partes, eso significa que ese número te está empezando a marcar el camino que viniste a recorrer. Entonces, si ves tu número de misión de vida en el reloj, en el carro, en un coche, eh, es como si o la fecha de muerte de alguien que amas profundamente. Entonces, quiere decir que por ahí, por donde vas, es por donde tienes que caminar. Y cuando pasan fechas importantes, además, se quedan selladas. Es como decir, bueno, no solo es por este camino, sino que además esto que pasó en este momento no es por casualidad, sino que vamos a abrirte un portal para que el propósito de tu vida sea más profundo. Yo, por ejemplo, tengo misión de vida 3 y veo 3 por todas partes. Entonces me está diciendo que voy por ese camino. Pero si de repente además lo veo en una fecha o se muere alguien de mi familia o pasa algo concreto en una fecha, el número 3, quiere decir que en ese momento se me abre un portal de muchas más posibilidades marcado y digamos que relacionado con mi propósito más profundo, ¿vale? Entonces es normal que desde el momento en el que se le murió su tía, a esta chica, el número 23 le siga, porque fue un portal que le marcó y que estaba ligado a su propósito, ¿vale? Además, ver tu número de vida repetirse también es como escuchar una voz silenciosa que te dice, no te desvíes, ¿vale? Es por aquí, esto también es parte de tu camino, porque a veces lo vemos y decimos, no, pero es que eso no me gusta, es que eso no va conmigo. Eso quiere decir que el número me está diciendo que por aquí no es. No, muchas veces es no te desvíes, vas bien, ¿no? Y, y el mensaje pues lo puedes descifrar solo escuchando desde el alma, ¿no? Desde donde te apareció el número en ese momento y desde lo que estabas pensando en ese momento. Ahora, ¿qué pasa si el número que se te repite, en vez de ser tu número de misión de vida, es el número del alma? Según la numerología tántrica,
el número del alma es el día exacto de tu nacimiento. Como esta chica que nació en un 6 de julio, entonces su número de alma es 6. Si naciste en un 23 como su tío, el alma del tío es 23, que vibra en la energía reducida del 5. Y ese número representa que su alma, qué es lo que su alma necesita para sentirse en paz, ¿vale? ¿Cuál es el motor interior de energía que se necesita para sentirse bien y para hacer ese trabajo interior espiritual que vienen a hacer? Ese sentimiento, ese bienestar que tienes cuando nadie te está mirando, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de esta chica, ni el 23 ni el 5 son sus números de alma. Pero entonces, ¿por qué veía 5 en todas partes? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Pero resulta que el 23, que era el alma de su tío, sí es el 5, que es el número de alma de su hija, que son las dos personas más importantes que ha tenido en su vida. Y también es el 5, es el número del mes de nacimiento de su padre ausente. Así que, aunque ese número no era del alma suyo, sí es un hilo invisible que une el linaje de su vida a través del alma de su abuelo y el alma de su hija. Entonces, cuando uno analiza todos esos números, a veces no se puede quedar solo en los números de alma de uno mismo. Por eso digo que analiza tu número de misión de vida, tu número de alma y de los más cercanos también, ¿no? Porque realmente nuestro mapa numerológico no está completo sin unir los números de las personas más cercanas con las que muchas veces pues eh, compartimos alma, compartimos diferentes vidas, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de analizar los números que vemos con los números de misión de vida y de alma de los más cercanos, eh, somos capaces de ver la diferencia del impacto que hacen esos números, ¿no? Por ejemplo, ya para cerrar el caso de la chica, el 23 era un número de consuelo para ella, era su número de señal y era su número de guía desde el otro lado, del más allá. Pero el 5 es el presente, es el movimiento, el cambio, el desafío, que al principio le representaba dolor, pero que ahora es transformación y que también sabemos que muchas veces el dolor te lleva a la transformación, ¿no? En este caso, para ella ha supuesto una transformación espiritual desde la conciencia, ¿no? El 23 es un estoy contigo, desde lo más cercano, desde el alma, desde la paz, desde lo bonito. Y el 5, cuando lo ve, a partir de ahora vas a ver qué significa ahora te toca avanzar. Siempre desde lo más interior, desde el cambio, desde la transformación, desde ti misma. Y entonces, obviamente, el 23 y el 5 están muy ligados, que ya lo hemos dicho, son 5 y 5, pero cuando ella ve a partir de ahora un 23, va a saber que el 23, el lenguaje del alma es estoy contigo, vamos, tú puedes, aquí estamos. Y el 5 va a ser una señal de ahora te toca avanzar, vamos, dale hacia adelante, un cambio, ¿no? Entonces, lo bonito de poder entender estos cambios es que cuando lo vayas viendo ya no vas a ver números, vas a entender el mensaje, ¿no? Y también vamos a ver que va a haber diferentes etapas en la vida en la que, por ejemplo, el 23 realmente no ha desaparecido, aparece mucho menos, pero la verdad es que el 23 se ha convertido en un 5 porque ha hecho esa transformación. Entonces ahora ese 23 se ha convertido en la esencia pura de la energía del 23 porque ya no necesita tanto ese acompañamiento sutil y sensible del 2, ni tampoco de la magia que le acompañaba a su niño interior antes del 3, sino que ahora está en su realidad adulta de la madre que es y la transformación que ha sufrido, que es el 5, que es su realidad. Bueno, y ahora que hemos visto lo mucho que nos pueden decir los números, les quiero hacer un ejercicio práctico. Me gustaría que pensaran en 3 fechas importantes de su vida. Que sumen los dígitos de cada una de esas fechas y que analicen los números que aparecen en ella, antes de sumarlo y después de la suma.
y en qué posición también están esos números. Si aparecen varios números más de una vez, si no, todo es del plano neutral, todavía nada de analizarlo con tu fecha, ¿no? Entonces, cuando ya has jugado un poquito con los números y ya has visto algunos patrones y todo eso, entonces te invito a que veas cuál es tu número de misión de vida, cuál es tu número de alma, personalidad, destino, don divino, tus números básicos, y que veas si ese número es tuyo, ¿no? Está en tu fecha, está en tu misión de vida, está en tu número de alma o está en tu número de destino. Y si no, o si sí, es además también el número de alguien más que tú quieras profundamente, que seas cercano porque seas familiar o cercano porque sea un buen amigo o de alguien que te marcó profundamente. Que realmente los números que se repiten a veces no te hablan directamente a ti, pero te hablan a través de las personas, como le pasó a esta chica, ¿no? Realmente el 5, ella no tenía el 5 tan claro o el 23 por ninguna parte, pero analizando alrededor de sus familiares más cercanos, se ve cómo le marcó y se ve también quién le acompaña desde el otro plano, quién la está acompañando ahora desde su hija desde este plano más, desde este plano material. Y luego cuando hagas ese ejercicio, si quieres compartirlo en el chat que tenemos, o aquí o en algún lado, pues sería genial. Alguien también me preguntó una vez si hay números peligrosos o qué diferencia hay entre ver un número una, dos o tres veces el mismo número, ¿no? Eh, si hay un número que es más bonito, si hay señales negativas o de mala suerte. Bueno, la verdad es que para mí la respuesta está muy clara y siempre es amorosa. No hay números malos, ¿vale? En la numerología no existen números peligrosos ni avisos oscuros. Todos los números traen un mensaje. Y realmente el mensaje no es nunca ni bueno ni malo. Por eso cuando digo bueno o menos bueno, o sea, a veces ese mensaje es simplemente incómodo. Pero esa incomodidad no quiere decir que sea malo. Es siempre para crecer. Entonces, ningún número trae mala suerte realmente, como nos han hecho creer. Pero sí hay números que actúan como alertas suaves, ¿no? Alertas de la vida. Por ejemplo, el 5 es un número que puede traer cambios abruptos, ¿no? Sacudidas que te empujan a dejarlo viejo, o sea, el accidente que tuvo, la muerte de su tío. Eh, son cosas que le sacudieron la vida, pero que al final la han empujado a dejar lo que no y a estar donde está. El 8 también es un número que puede activar mucho el poder personal del dinero o del karma. Y el karma, tenemos un mal concepto del karma porque pensamos que siempre es negativo. No, lo que pasa es que el karma nos trae momentos incómodos que si no trabajamos y resolvemos, nos van a venir más incómodos cada vez porque es el trabajo que tenemos que venir a hacer. Por eso el 8 es un número de alerta karmática. El 9 también es un número de alertas quizá más fuerte que suave porque normalmente es un número de cierre emocional. Entonces, si no conseguimos cerrar algo, nos va a volver cada vez más grande hasta que seamos capaces de cerrarlo. Pero ninguno de esos números es para castigarte. Simplemente llegan para decirte, vamos, prepárate, esto se transforma, hay que trabajarlo, ¿no? Y bueno, también hay mucha gente que ve los números repetidos. Muchos ven 22, 44, 55 o números sueltos que se repiten dos o tres veces. Eso es muy común. Sobre todo suele pasar con los 11, 22, 33 y 44, que son los llamados números maestros. Eh, y incluso aunque lo veas solo una vez, esos números son números que se le dicen activadores de luz, que activan mensajes del más allá y muchas veces no los entendemos, pero solo verlos hacen que activen ciertos mensajes, ciertos códigos que nos ayudan a nuestra transformación. Bueno, si tienen preguntas sobre los números, por ejemplo, ver el 22 es señal de que estás construyendo algo grande. El 22 es de construcción energética, espiritual, ¿no? Es el gran arquitecto espiritual. Te pide que te centres en tus bases sólidas
en lo que estás creando, pero sin desconectarte de lo divino. ¿Ok? Em, Otro número también que me preguntaron es ver el 44. El 44 es una llamada a revisar tu cuerpo, tu descanso, tus estructuras físicas y emocionales. Y normalmente te dice no cargues todo tú solo, descansa, duerme bien, come bien, arregla tu casa, pide ayuda y respira. ¿Vale? Entonces, ¿hay diferencia entre ver un número una vez, dos, tres o cuatro veces seguidas? Juntos, no juntos. Bueno, la verdad es que esas son muy buenas preguntas y preguntas como para hacer un podcast por cada pregunta. Pero bueno, solo para resumir así un poquito, también el tema de que un número se repita más o menos modifica su intensidad, ¿vale? Ver un número solo una vez y que te marque es una señal, pero más sutil, es un pequeño reflejo que muchas veces la gente no le pone cabeza, ¿no? Em, es como si la vida te dijera, atiende esto que está surgiendo. Pero verlo dos veces es como una confirmación energética, algo ya se está activando, ya te está diciendo, estás caminando sobre esta vibración. Y si encima esos números están repetidos y son maestros, como el 11, 22, 33 y el 44 a veces, pues tienen aún más fuerza y más guía. Eh, bueno, y así lo vemos tres veces, es como que una llamada muy clara del alma. Aquí no hay duda. Ese número te está empujando, te está marcando el paso y a veces incluso es un mensaje colectivo que muchas almas están recibiendo. Es por eso que muchas veces la gente ve 111 o a las 3:33 veo el reloj, ¿no? Son vibraciones, eh, le llamamos colectivas. Y cuando ya lo vemos cuatro veces o más, pues obviamente a eso le llamamos una vibración amplificada. Es como si el universo nos está gritando suavemente pero fuerte. Ya es hora, vamos ya, integra esto, trabaja esto, no puedes posponerlo. O lo haces ahora o lo haces ahora, ¿no? Y bueno, otra vez, volvemos. Si no ves ningún número repetido, pues tranquilo. No todos conectan con los números como canal y tranquilo porque eh, no quiere decir que no estés conectado, ¿vale? Seguramente estoy casi segura que después de este episodio muchos de vosotros van a empezar a ver números repetidos o se van a dar cuenta de que están viendo ciertos números una sola vez o varias veces que te van a marcar, ¿vale? Lo que a mí me gustaría que todos eh, entendieran es que los números, ver números repetidos o no, no deben de traer miedo a nadie, sino que lo que traen es conciencia, evolución, transformación. Y que si uno es capaz de leer los mensajes, vas a recibir mucha ayuda de lo que ya está ocurriendo dentro de ti, que tal vez no le habías puesto intención, no le habías puesto conciencia o no lo habías puesto en palabras. Entonces, espero que la próxima vez que veas cualquier número, eh, o un número maestro, o tres veces un número, incluso un 69, que mucha gente lo ve como el número del diablo y le asusta, nada que ver. No te asustes, respira y pregúntate, ¿qué parte de mí está despertando con todo esto en este momento y cómo me siento, ¿no? Espero que después de este episodio tan completo y espero que revelador para todos, nos haya quedado claro que ver un número repetido no es casualidad, ¿vale? Que realmente es un lenguaje que no usa palabras, sino que usa el tiempo, usa las emociones, usa ciclos y usa esos momentos que sincronizan con una cifra que insiste, que te ayuda en tu camino de vida y que está ahí contigo hasta que por fin te detienes y te preguntas, ¿qué es lo que me quiere decir? Y cuando recibes ese mensaje, es cuando y entiendes esos números que están muy relacionados con tu misión de vida, tu energía del alma, empiezas a entender esos códigos que van a marcar momentos clave en tu vida. Y esos momentos clave van a transformarte, se van a convertir en confirmaciones, en momentos que te van a dar dirección y claridad en tu camino de vida. No todos los números te van a hablar igual,
Y a no todos le van a hablar igual, porque no todos vamos a ver la vida de la misma forma, ¿vale? Normalmente los números no te están mostrando nada nuevo, simplemente te están como que revelando lo que tu alma ya sabe, pero que tú mismo no te has permitido descifrar, ¿vale? Entonces, espero que si algo de este episodio te tocó, eh, si sentiste que hay algún número que también te está siguiendo, que no lo ignores, ¿vale? Porque los números no se repiten porque sí, se repiten porque ya estás lista para escuchar lo que antes solo sentías. Entonces te invito a mirar tus fechas, observa tus señales, tómate el tiempo de hacerte esas grandes preguntas de qué parte de mí está tratando de hablarme con ese número. Y obviamente te invito a que analices tu mapa personal. Y si por algo no podés, no sabes o querés que yo te acompañe, con mucho gusto estoy aquí para acompañarte y ayudarte, ¿vale? Pero también estoy aquí para leerte, así que escríbeme, cuéntame qué historia ya te está hablando y dime cómo la estás descifrando. Gracias por abrir tu corazón conmigo, tu mente y tu historia. Nos encontramos muy pronto aquí, en este espacio, donde todo es más claro con números.